Hola, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión más de Action Lab de Horizontes de Aprendizaje. En esta ocasión estoy muy emocionado porque pude contactarme con dos jóvenes, muy entusiastas en estos temas de activación. Y la verdad es que se conjugó con todo este tema que ha venido permeando en el espectro público, que es la evaluación educativa. Sin duda, en una época de grandes retos y grandes desafíos, el que las y los estudiantes puedan tomar la batuta de un movimiento, de una organización, de una idea, pues la verdad a mí me parece increíble. Y sobre todo porque en educación siempre pensamos que los adultos tenemos toda la razón y tenemos todos los argumentos del mundo, pues desde Horizontes de Aprendizaje creemos que también los jóvenes pueden reactivar su voz en estos temas tan orales para todos. Y se los voy a presentar, la verdad es que estoy yo encantado de que esta tarde me acompañe Camila Olín Pérez Murcio y Diana Laura Enrique, estudiantes de la Ciudad de México, con quienes comenzamos a conversar hace muy poquito, pero la verdad es que tienen grandes ideas que quisiera compartírselas el día de hoy. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por este espacio. Es grato saber que hay interés por la educación en México y que se escucha a niñas, niños y adolescentes. Igual, muchísimas gracias por habernos invitado, por abrirnos estos espacios que para nosotros, para el colectivo, como jóvenes es muy importante tener, ya que nos da la ilusión, nos da la esperanza de que alguien nos está escuchando, de que realmente nuestro movimiento se está tomando en cuenta. Y muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Lo que están haciendo es fabuloso y la verdad es que quiero que pues todos en nuestro estado, en San Luis Potosí, pues las conozcan y pues que las sigan, ¿no? Posteriormente a esto para saber qué están haciendo y qué más van a hacer. Pues lo primero que les quiero preguntar o si nos pueden comentar, ¿por qué los estudiantes toman la batuta en una idea como esta? Porque el que jóvenes como ustedes estén tomando el liderazgo en una idea, me parece a mí increíble. Pero por qué los estudiantes lo hacen? ¿Por qué ustedes lo decidieron así? Bueno, primordialmente porque nosotros como estudiantes vamos a ser los próximos profesionistas, los ciudadanos de México. Tenemos nuestras responsabilidades y conocemos que hay una enorme brecha social y hay muchas dificultades y hay muchas violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos en un país lamentablemente adultocentrista, donde abrirnos espacio requiere de que levantemos la voz, de que nos hagamos valer, que nos hagamos visibles en un mundo que piensa en nosotros como si fuésemos menos. Somos capaces de muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el gran resultado que se dio en Chile con el grupo de estudiantes que empezó el movimiento y ahora están cambiando la constitución de su país. Las niñas, niños y adolescentes tienen el poder de cambiar un país entero. Y pues aquí estamos con el movimiento. Súper, súper. Lady, la verdad es que es algo increíble que alguien tan joven y más, como bien lo dices, en un ambiente tan adultocentrista, pues empiecen a utilizar todas estas herramientas que la humanidad ha puesto a nuestra disposición. Ya con tanta tecnología a nuestro alcance, pues la información fluye de otra manera, es distinto. Y que ustedes sepan aprovechar ese momento, a mí, en lo personal, que creo que es histórico, la verdad es que es fabuloso. La verdad es que es algo digno de brindar espacios como este y en otras plataformas. Pues ahora sí, cuéntenme todo este tema de el movimiento de evaluación justa. La verdad es que actualmente, y justo el viernes anterior, el sábado pasado, pues la Secretaría de Educación emitió unos lineamientos para ver, orientaciones para ver el tema de evaluación en pandemia o en educación a distancia, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que ustedes están con un movimiento de evaluación justa, ¿sí? Las y los estudiantes por nuestros derechos. Eso a mí me parece increíble y quisiera que nos contaran más al respecto, ¿no? Cómo surge, en qué consiste,
Este movimiento surge más desde el ámbito de lo que nosotros observamos como estudiantes. Tanto yo como mis compañeros de clase somos de escuela pública, entonces tenemos muchas dificultades a veces para conectarnos a las clases. Yo veía, por ejemplo, el caso de mi compañera que, bueno, sus papás fueron despedidos ahorita que inició el confinamiento y se quedaron sin el sustento económico de que ya tenían contemplado antes. Eso se vio, bueno, tuvo unas repercusiones en que después no podían pagar ni el internet, por lo cual eso se vio reflejado en sus clases, en sus actividades, en sus tareas, en toda la cuestión académica que solicitan para poder evaluarte. No era el único caso, también tenía otro compañero de clase que tuvo muchos conflictos, bueno, legales, en el caso de que tuvo que ser separado de sus padres porque sus padres eran unas personas muy violentas. Entonces terminó en un centro para menores donde le confinaron todo. Le quitaron dispositivos para comunicarse, le quitaron absolutamente todo. Y esto se vio reflejado en que cuando regresó a conectarse para saber qué había pasado con las clases, pues se encontró con todas las tareas acumuladas y no eran pocas. Ahorita actualmente está bueno, fue aceptado en la casa de un familiar lejano que vive a las orillas del estado donde no hay buena conexión a internet y le está costando mucho trabajo continuar con sus clases. De hecho, el ciclo anterior reprobó la mayoría de las materias y pues ahora se ve pues intentando continuar su clase, pero sus actividades académicas se ven fracturadas por su misma situación familiar y económica, cosa que no debería ser cuando la educación es un derecho básico. Viendo todas estas situaciones, decidimos hacer algo al respecto. No podíamos permitir que la evaluación, si pasabas de grado o no, fuera definido por tu nivel social, por tu clase social. Si tenías un celular, si tenías una computadora, si tienes los aparatos necesarios para poderte conectar a las clases, para poder hacer las actividades. No es lo mismo hacer una actividad en Word en un celular que en una computadora. Y eso repercute claramente un proyecto de vida. Ante esta situación, decidimos fundar el colectivo. La idea era inicialmente que se hiciera acreditación universal para todas las niñas, niños y adolescentes estudiantes de la Secretaría de Educación Pública en educación básica y media superior. ¿Con qué objetivo? Con que se cuidara que ningún estudiante abandonara las clases. Evitar una crisis de abandono escolar. Los conocimientos y el aprendizaje se pueden recuperar a lo largo de este proceso educativo en lo que se logra otras alternativas. Pero si se te van los estudiantes, no hay cómo ni siquiera recuperar los aprendizajes. Viendo que podría haber una consecuencia grave de abandono escolar, empezamos a buscar a las autoridades y les propusimos que se hiciera acreditación universal. No era solo nuestra idea, sino que tenía fundamento. En Italia y en España se realizó esta actividad, igual con el objetivo de evitar el abandono escolar. Dada la situación de confinamiento necesario ahora en pandemia, pues aunque mantuvimos el tema en la mesa, no fue hasta hace poco, hace unos días, que la SEP acaba de lanzar su informe en el que plantea que las evaluaciones quedan en segundo plano. Es grato saber que por fin la Secretaría de Educación Pública como primer plano el interés de niñas, niños y adolescentes. Como colectivo estamos contentos de que si no fuimos solo nosotros, porque estuvimos en diálogo con organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México, con Mexicanos Primero y con otras organizaciones, buscando alternativas para que niñas, niños y adolescentes no perdieran el ciclo escolar. Lamentablemente, ahora la Secretaría de Educación Pública calculó que más o menos 2.8 millones de estudiantes abandonaron las clases en línea, lo cual ya es muy alarmante. Sí, bueno, pues como ya lo mencionó mi compañera Camila, todo esto comenzó por experiencias propias. Claro que
nuestras experiencias nuestras, de nuestros amigos. Nosotros veíamos todas las dificultades que se presentaban y más que no había esa empatía, ese sentimiento de entender por lo que todos estábamos pasando, porque no solamente era yo, no solamente era mi compañera, éramos todos que nos estábamos adentrando a un nuevo mundo, a un mundo desconocido, que no sabíamos cómo manejarlo. Y pues ahorita, como ya lo mencionó Camila, se buscaba la acreditación universal, pero eso era en el curso anterior. En este año se mantuvo el sistema de aprende en casa igual. No cambió nada. Estos sistemas se supone que son para nosotros, para los niños, para los jóvenes. ¿Quién nos ha preguntado a nosotros nuestras necesidades, cómo nosotros aprendemos, nuestras maneras de estudiar, de conectarnos con los demás? Nadie nos los ha preguntado. Se supone que la educación es para nosotros. Nosotros deberíamos de ser el principal foco para que nos pusieran atención, nos escucharan, lo cual no se está haciendo. Y bueno, voy a dar pie a lo que sería la presentación para explicarles un poquito qué es el colectivo y cuáles son nuestros principales objetivos. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un colectivo dirigido y creado por niños, niñas, jóvenes y adolescentes mexicanos, con el espíritu, con la viva creencia de que podemos hacer un cambio. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Que la educación sea de calidad, acompañada de la evaluación justa para todos los mexicanos. La evaluación no se puede basar acerca de si tengo dinero para pagar mi internet, si tengo dinero para comprar una televisión. No podemos basar esto en nuestro futuro. Nuestro segundo objetivo es la participación estudiantil en el cambio del modelo educativo. Como ya lo mencioné, si el modelo es para nosotros, nosotros debemos de tener el derecho a opinar, a expresar y a decirles qué es lo que a nosotros nos sirve, qué es lo que nosotros queremos. Lo que estamos pidiendo actualmente es un diálogo público con la Secretaría de Educación Pública. ¿Con qué objetivo? Nosotros como niñas, niños y adolescentes, estudiantes mexicanos, tenemos el derecho a ser escuchados, como ya mencionó mi compañera. Durante toda esta pandemia, nadie nos preguntó sobre si realmente estamos aprendiendo, sobre si nos gusta el Aprende en Casa 2, ni cómo nos sentíamos, ni si estábamos de acuerdo. Es más, en todas las conferencias a las que Moctezuma se ha dirigido ha sido a los adultos. Se está invisibilizando a las niñas, niños y adolescentes. Otro caso también bastante grave es que aquellos estudiantes que no tuvieron ninguna conexión en absoluto, o sea, que no tenían ni televisión porque, bueno, la Aprende en Casa pues se impartía por televisión, sin embargo requerías de datos o de internet para al final conectarte con tus docentes o tus profesores. Y pues realmente no era del todo para personas que no tenían internet. De hecho, estábamos viendo un caso porque hemos estado haciendo entrevistas a diferentes niñas, niños y adolescentes, estudiantes de la Secretaría de Educación Pública, que nos contaban principalmente que en toda la estrategia Aprende en Casa 2 se aburrían. Entonces, que tenían que estar haciendo alguna cosa porque se dormían en las clases que había, que se transmiten en la televisión. Posteriormente vimos el caso de unos hermanos que tenían un solo celular para toda la familia, para el papá, para la mamá, para la hermana y para el hijo. Entonces, con ese solo celular tenían que primero ingresar a las clases por turnos. Entonces, un estudiante, uno de los hermanos tomaba el celular y entraba a las clases. Posteriormente, inmediatamente así, tenía que pasárselo a su compañera, a su hermana mayor. De hecho, siempre fue de promedio de excelencia, pero ahorita en pandemia, casualmente, su promedio bajó a 7 por su misma situación económica. Y de ahí tenían que volverse a compartir el celular para poder hacer las tareas. La hora de entrega de las tareas era otro problema, porque era más fácil entregar la tarea por WhatsApp que por correo, y había docentes que se los pedían por correo. Y entregar una actividad por correo se les complicaba aún más que entregarlo por WhatsApp. Entonces,
luego no alcanzaban a entregarla, la entregaban en destiempo, todo por estas mismas dificultades. No es el único caso, todas las entrevistas que hemos realizado siempre es el mismo tema. Las clases aburren. Pedagógicamente, las clases que se imparten en Aprende en Casa 2 no están hechas para niñas, niños y adolescentes realmente. Y no soy la única, hay ya hay varias investigaciones sobre expertos que plantean el mismo tema. La televisión siempre había sido históricamente un medio de entretenimiento. Entonces ahora que se imparte un cierto contenido que no se adapta al entretenimiento anterior, aburre. Si me permites, Cami, comentar Sí, algo adelante. rápidamente. Aquí nos ingresamos a otro tema muy importante, que es la duración de las clases. O sea, yo me he dado a la tarea, también mis compañeros del colectivo, de estar viendo constantemente las clases de Aprende en Casa 2 para nosotros ver las deficiencias, de este programa. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Dan 4 temas por hora. Si esos 4 temas los veíamos en 2 semanas, y aparte los niños no tienen a un profesor para preguntarles si les queda alguna duda. Ven un tema cada 5 minutos. Eso no, los niños no están alcanzando a comprender lo que deberían de estar aprendiendo. No están teniendo no están absorbiendo esos conocimientos. Y eso es realmente alarmante porque ni siquiera se está logrando el primer objetivo que tiene el modelo educativo. Sí, sí, claro, claro. Me hace mucho sentido lo que están diciendo. Y coincido con ustedes. La verdad es que todo este discurso desde la Secretaría de Educación, minimizar todo este tema del aprendizaje a una cuestión numérica. Es decir, cuando el secretario de Educación dice, es que todos están aprendiendo porque todos tienen televisión, a mí se me hace un tiro muy largo, se me hace una afirmación, además de vaga, la verdad es, pues, sin ningún sentido del mundo. O sea, no porque tengas la televisión estás aprendiendo. Y claro, o sea, lo que tú me dices, pues sí, sí, o sea, me ponen a ver una hora la televisión con 5 o 6 temas distintos, que sin ninguna coherencia y sin ningún sentido, pues claro que no la voy a pagar, porque puedo pagarla, ¿no? La voy a pagar y no voy a estar reflexionando o estar desarrollando ciertas habilidades. Yo coincido con ustedes en que todo este tema de adultocentrismo te lleva a eso, ¿no? De que tienes que pensar las cosas en función de que el sistema funcione, ¿no? De que el sistema ya conocido se mantenga de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso ya nos lleva a otros terrenos de política, etcétera. Si me permite mencionar algo, creo que estamos olvidando un sector de la población estudiantil muy importante, que son los niños con diferentes capacidades, que creo que es un tema muy importante y que debemos de tocar, ya que en el ciclo pasado 600,000 niños estaban inscritos en escuelas públicas con alguna discapacidad. Y en el modelo educativo Aprende en Casa 1 no se tomó en cuenta a estos niños, no se ponían subtítulos, no había intérpretes de señas, no se tomó en cuenta a este sector vulnerable de la población estudiantil. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con esos 500,000 niños que no pudieron terminar sus estudios? Porque el gobierno decidió no tomarlos en cuenta, decidió que no eran importantes. ¿Qué pasó con ellos? Y con este modelo que volvieron a implementar, Aprende en Casa 2, lo único que pusieron fueron subtítulos, tomando en cuenta que hay más de una discapacidad. Esto no es posible. ¿Qué ha pasado con estos niños? Se quedaron sin escuela, no han podido no han podido ejercer su derecho a la educación. Como ya bien lo mencionó mi compañera Camila, se está violentando su derecho a tener un proyecto de vida. Entonces, el fin del colectivo es que si se escuchan niñas, niños y adolescentes, sus diferentes dificultades y se toma en cuenta la opinión de tanto personas con discapacidad como de zonas rurales, como de zonas de ciudad, con toda la diversidad de estudiantes,
se pueden tomar unas distintas estrategias para impartir la educación ahorita en tiempos de pandemia. Entonces lo que queremos es que se adapte el modelo educativo o que se cambie totalmente para que no se excluya a nadie en absoluto en la educación y que este derecho a la educación no sea más violentado por no tomar en cuenta a niñas, niños y adolescentes. Ser escuchadas y escuchados es nuestro derecho. Pasamos al siguiente punto, que también es muy importante, y ya lo hemos estado mencionando, pero concretamente, ¿qué es lo que estamos pidiendo a las autoridades? Pues primero que nada es preparar al sistema educativo para complementar la educación presencial con las modalidades a distancia y virtuales para contingencias futuras, como esto lo hicimos al inicio del colectivo. Sin embargo, pues hemos visto que esto no ha parado, que seguramente va a ser muy largo. Ya hay unos estudios que dicen que la pandemia podría durar hasta 2022, inicios del 2023, y nuestro derecho se va a violentar hasta dentro de 3 años que podamos regresar. Debe de haber una solución, porque esto ya no es algo temporal, es algo con lo que debemos de aprender a vivir. Y los niños, jóvenes y adolescentes, y no solamente de México, sino de toda Latinoamérica, nos estamos viendo la necesidad de sobrevivir, porque esa es la palabra, de sobrevivir a las clases en línea y a la modalidad virtual. Bueno, retomando este tema, es de suma importancia que obtengamos un diálogo público con las autoridades educativas, con Moctezuma Barragán y con Marco Busio. ¿Con qué objetivo? Con iniciar un proceso para que se cambie el modelo educativo, para que se adapte a la nueva realidad de la pandemia, que se pueda asegurar que aunque sea el ciclo escolar siguiente, que nadie se quede sin educación, ni siquiera las personas de zonas rurales que no tienen acceso ni a una televisión, ni a la radio, ni a internet, y que tienen que estar llenando un libro de experiencias sin un tutor que les esté guiando en los aprendizajes. El presupuesto ahorita para la educación se va a disminuir nuevamente, lo cual es también un caso muy grave y posiblemente después saquemos una nueva iniciativa respecto a este tema, porque es indignante que incluso en la mera crisis de la educación en México se decida que se va a quitar presupuesto a la educación, especialmente a programas donde se priorizaba la inclusión a las lenguas indígenas. En la educación tenemos mucho que hacer y nosotros como colectivo vamos a continuar hasta que se logre un cambio y que este derecho básico le llegue a todas las niñas, niños y adolescentes. Como lo vemos en la diapositiva, tenemos el otro punto que pedimos, como ya lo mencionó mi compañera, es garantizar el derecho a que nosotros, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, podamos participar y seamos tomados en cuenta para las decisiones futuras del sistema educativo, porque es un sistema que va para nosotros. Oye, y bueno, eso sí, tienes toda la razón. A mí me gusta mucho la idea de que, bueno, esto de evaluación justa fue como la puerta de entrada para buscar reactivar la voz de los jóvenes en los temas educativos. Y claro, esto de que es tiempo de que la escuela se adapte a los estudiantes y no al revés, como ha pasado históricamente, pues tiene todo el sentido del mundo. Y más porque, como bien lo mencionan, esto es un tema que va a permanecer 2 o 3 años. Y claramente, pues las autoridades están pensando en junio del año siguiente, ¿no? Que esto ya termina. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero mi percepción es esa, de que el sistema está tratando de saltar un bache para seguir igual, para no cambiar nada y que todo se mantenga en el futuro. Esa es mi percepción. Y claramente, si ustedes entran en escena pública y empiezan a generar contenido y espacios de discusión donde los jóvenes puedan comenzar a opinar y donde puedan expresar la escuela a la que quieren regresar o la escuela que necesitan, o las personas que necesitan a su lado
para lograr aprender, pues esto ya es entrarle en temas de crear una nueva escuela, crear una nueva educación en nuestro país. Y sí, todo empieza desde una pequeña idea, pero eso nos puede llevar mucho más adelante. Y creo que lo que están haciendo desde el tema de la evaluación, entrando por ahí, creo que eso también puede abonar a una discusión próxima, ¿no? Y sobre todo, porque así lo veo, el tema de dar la batalla de las ideas, que no es nada fácil. Tener qué decir y saber decirlo es algo que creo que están logrando de alguna manera, ¿no? Y eso me parece digno de admirar. Pues también creo, bueno, en días recientes navegando en la red, es que en todo este colectivo que han armado, pues ahora, bueno, han logrado una comunicación con personal de la Secretaría y ahora encontré que están promocionando una petición, ¿no? A través de la plataforma change.org. Si nos quieren platicar de esta estrategia, que es lo que supongo que está relacionado con todo lo que nos acaban de platicar, pero también cómo nosotros podemos sumarnos, ¿no? con ustedes. Bueno, pues no tiene mucho que tuvimos un diálogo con el Departamento de Innovación Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Fuimos a uno de los diálogos que dio el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en el Palacio Nacional. Entonces nos pusimos a las puertas, a las afueras de Palacio Nacional con nuestros carteles pidiendo que se nos tomara en cuenta y pidiendo un diálogo. Posteriormente se acercaron dos personas, parte del directivo que se encarga de atención ciudadana, y nos pidieron que teníamos que entregar una carta oficial. Así lo hicimos, entregamos en las oficinas Argentina, bueno, del centro, la carta con la petición y todo, y al poco tiempo recibimos la invitación para un diálogo no público, simplemente un diálogo con el Departamento de Innovación Educativa. Tuvimos este diálogo, nos escucharon, muy amables, pero no nos tomaron en cuenta. Pues actualmente continuamos pidiendo un diálogo público y vamos a entregar una carta directamente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, nuevamente, siendo aún más explícitos, pidiendo un diálogo público específicamente. También vamos a invitar a este diálogo al CIPINA. Queremos que sea totalmente diverso, entonces no solo van a ser estudiantes del colectivo, sino también estamos pidiendo el diálogo con Esteban Moctezuma Barragán, Marco Bucio Mújica, diferentes docentes, tanto de zonas rurales como de zonas urbanas, y estudiantes con distintas capacidades, con el objetivo de que pues se empiece en este proceso y se empiece a dialogar sobre qué aspectos habría que cambiar en el modelo educativo, especialmente en la adaptación a la época actual, la pandemia. Se tiene que pensar en el ahora, no en lo que podría pasar, sino ahora qué es lo que necesita la educación, qué es lo que necesitan niñas, niños y adolescentes. Junto a este tema, empezamos a reclutar a más compañeros y compañeras. Abríamos la invitación a que se unieran con nosotros, siempre y cuando sean de educación básica y media superior, porque somos un colectivo que nos mantenemos en diálogo constante con distintos docentes y autoridades de organizaciones sociales, pero somos estudiantes que estamos luchando por nuestra educación. La invitación para unirse al colectivo es para estudiantes, no necesariamente de la Secretaría de Educación Pública, pero que vivan el modelo educativo de México. Entonces, estudiantes de educación básica y media superior. Por suerte, ahora somos cada vez más. Ya somos algunos de Monterrey, otros de Guerrero y otros del estado, como también de la Ciudad de México. Pero abrimos la invitación totalmente a quien quiera unirse. No hay otro requisito más que sea estudiante mexicano. También abrimos nuestra petición en Change. Se llama #evaluaciónjusta. Hacemos un video explicando toda nuestra propuesta y tenemos una explicación más detallada por escrito.
Estamos reclutando firmas para al final entregárselas a la Secretaría de Educación Pública con la intención de que sepa que no somos un grupo de estudiantes reducidos, sino somos una comunidad que se está uniendo para buscar un nuevo modelo educativo que se adapte a las nuevas generaciones y a las posibilidades de las regiones diferentes del país. También tenemos nuestra página de Facebook como #Evaluación Justa, las y los estudiantes por nuestros derechos, en el que estamos subiendo constantemente las actividades que hemos tenido con distintas autoridades, con distintas organizaciones, nuestros diálogos y algunas que otras noticias que se asemejen a lo que nosotros estamos pidiendo. Sí. Perdón, no, solo, ¿cómo ha sido ese proceso de sumar a la ciudadanía en un movimiento como este? Han identificado que no solo estudiantes de ciertas edades, menores, no sé, ¿qué han encontrado en este proceso, Diana? Pues de hecho, creo que todos hemos tenido gran parte de una labor de difusión en nuestras escuelas, con nuestros familiares, y la verdad es que ha sido una respuesta, o por lo menos dentro de mi escuela, ha sido una respuesta de verdad muy amigable. Eh, Son compañeros de varias edades, por lo menos aquí son de 14 a 19 años y son estudiantes que realmente tienen la misma motivación que nosotros, que se han dado la tarea de contestar nuestras encuestas, de meterse a la petición, de leerla, de ver los motivos, de estudiarla y de firmarla, porque como lo decíamos, no es solo algo que estamos viviendo 15 niños que formamos el colectivo, es algo que estamos viviendo todos y que es una lucha constante, una lucha de todos. Algo que quería mencionar era que el colectivo se ha estado preparando constantemente. Hemos tenido reuniones los fines de semana en las que cada uno tiene un tema de historia de la educación en México, los derechos humanos, la Constitución mexicana, en el cual entre nosotros mismos nos vamos capacitando para así poder estar preparados para cualquier situación, para cualquier diálogo y no y que realmente el gobierno, la población vea que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos la intención y podemos cambiarlo. Buenísimo, pues yo ya firmé para dejarlo claro. Y por supuesto, difundiremos este mensaje con nuestros también familiares, conocidos y obviamente a través de nuestros canales. ¿No? Esperamos sumar más y más personas a este movimiento, a este colectivo. Les repito, a mí me parece increíble lo que están haciendo, el solo hecho de activarse en beneficio de una comunidad, a mí me parece muy, muy admirable. Y sobre todo, pues algo que yo les quiero pedir es, pues, ¿qué les pueden decir a estos jóvenes de nuestro estado? ¿Cuál sería el llamado de ustedes a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, con respecto a este tema de, no solo de evaluación justa, ¿no? Sino quisiera ir al centro de lo que están haciendo, o sea, cómo tomar la decisión de activarse por una idea, de activarse por dejar algo detrás de nosotros? ¿Qué les pueden comentar? ¿Qué les pueden decir en torno, desde su experiencia, a toda nuestra comunidad de jóvenes estudiantes en nuestro estado? Y bueno, pues lo que yo les podría decir es primero que se interesen y se informen. Creo que eso es algo muy importante porque no podemos hablar de un tema que no conocemos. Entonces creo que ese es el paso primordial para, para hacerlo. Y lo segundo es que se vuelvan agentes de cambio. Creo que en nuestro país somos muy pocos los jóvenes que estamos haciendo algo. Creo que hay mucha motivación, pero falta un poco de interés, un empujoncito de que se puede hacer, de que estamos haciendo un cambio y de que las cosas que hacemos no son en vano, que realmente podemos lograr algo y que somos importantes y necesarios. Como ya lo dice en la presentación, nosotros somos el presente y el futuro de este país. Y el último mensaje que yo les daría es que sean el cambio que ustedes desean en el mundo. Muchas gracias, Diana.
Cualquiera puede ser activista, desde lo más pequeño, por ejemplo, en su colegio, puede generar el cambio. Nada más es animarse, informarse y motivarse, pero entre más seamos las y los niñas, niños y adolescentes que queramos el cambio por nuestro país, mejor futuro vamos a tener para nosotros y para las nuevas generaciones. Súper, buenísimo. Y claro, creo que todos podemos ser agentes de cambio y por supuesto que eso merece también de un gran esfuerzo, ¿no? Y obviamente tienes que informar y formar, ¿no? También en ese terreno, porque no es nada fácil entrarle, tomar el toro por los cuernos, como decimos coloquialmente, y entrarle a los catorrazos, ¿no? Entrarle a las discusiones de a de veras. Si bien todos podemos hablar, también necesitamos forjarnos en ese temple y en ese ambiente que va a ser difícil en algunos casos y en otros va a ser mucho más fluido, ¿no? Pero creo que, como bien lo dicen ambas, todos tenemos el potencial de poder hacernos escuchar y de poder hacer grandes cosas. Yo quiero comentar solamente que el correo, bueno, invitamos obviamente a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes que se quieran sumar al colectivo, que nos quieran contar sus experiencias, igualmente a organizaciones como usted que nos contactó. Tenemos nuestro correo que es evaluacionjustacolectivo@gmail.com y nuestra página de Facebook, #evaluacionjusta, para que ahí también en la página está la petición, están los informes que hemos hecho, que puedan visitarla y si ustedes lo quieren y gustan, pues sumarse a este gran movimiento. Perfecto. Camila, ¿quieres agregar algo más? Que esperemos que sí se logre el cambio. Queremos de todo corazón que tanto mi educación como de todas las demás generaciones futuras se adapte a toda la situación que ahora se está viviendo, que se adapte al momento histórico y a las generaciones, que se tome en cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes. Y reiteramos nuestra petición con las autoridades de un diálogo público con Esteban Moctezuma Barragán y Marco Bucio Mújica. Perfecto. Estoy seguro que se logrará. Digo, la tenacidad es algo que también debemos tener muy, muy en mente. La verdad es que ha sido una tarde maravillosa el poder conocerlas, el poder escucharlas. Para mí es un gozo enorme poder alimentar mi esperanza de que detrás de nuestra generación, detrás de nosotros, pues también hay activistas y también hay personas que están interesadas por generar los cambios que tanto necesitamos. Y cuando se habla de educación, pues eso es doblemente valioso. Diana, Camila, pues muchísimas gracias por estar en esta tarde de Acción Lab aquí en Horizontes de Aprendizaje. Valoramos, reconocemos y por supuesto nos sumamos a su petición y a sus tremendas ganas de cambiar nuestros contextos. Esperamos que esta transmisión pues ayude a más jóvenes de nuestro estado, en San Luis Potosí, para que puedan sumarse. Ya tienen los detalles de contacto aquí en su pantalla para que puedan ir conociendo más acerca de estas chicas maravillosas, de todo el colectivo y se enteren pues de más y más cosas que van a estar haciendo en el futuro próximo. No nos queda más que agradecerles. Muchísimas gracias a todos por su atención y claro, nos vemos en el siguiente Action Lab de Horizontes de Aprendizaje. Muy buenas tardes.